Siempre me había enorgullecido de ser independiente, incluso cuando las cosas estaban lejos de ser perfectas. Mi habitación en la residencia estudiantil, por pequeña que fuera, se sentía como el único lugar donde podía respirar. Las paredes estaban cubiertas de tareas a medio terminar, fotos viejas de mi familia que no me atrevía a tirar y algunos peluches de mi infancia. No era gran cosa, pero era mío. Un nuevo comienzo después de una vida intentando cumplir las expectativas de gente que nunca pareció verme de verdad. En casa, las cosas eran diferentes. Mi familia no era la típica familia, al menos no en el sentido de que yo pudiera esperar sentirme realmente en casa. Mi mamá se había casado con Steve cuando yo tenía 16 años, y aunque al principio no tuve problemas con él, las grietas empezaron a notarse una vez que se casaron. No era un mal tipo, pero tenía una forma de hacer sentir a todos, como si su papel en la vida fuera servirle a él. Mi mamá era suave y bondadosa, el tipo de persona que siempre ha estado en segundo plano, apoyando a todos pero sin pedir demasiado a cambio. Como resultado, Steve a menudo se aprovechaba de eso, y yo quedaba atrapada en el medio. Demasiado leal a mi mamá para irme, pero demasiado frustrada con cómo mi vida quedaba relegada para quedarme. Lo peor de todo era su hija, Mia. Desde el momento en que nos conocimos, Mia y yo nunca pudimos ponernos de acuerdo. Ella era la niña dorada, brillante, alegre, siempre recibiendo la atención, mientras que yo era la práctica, tratando de manejar mis estudios, mi trabajo, y de mantener un mínimo de normalidad. Mia, en cambio, obtenía lo que quería sin mucho esfuerzo. Steve ni siquiera lo disimulaba. No estaba celosa de ella. Solo deseaba recibir el mismo tipo de amor y apoyo que le daban a ella, pero eso nunca iba a suceder. Estaba en mi segundo año de universidad cuando todo explotó. Me había mudado de la casa al empezar la escuela. Necesitaba espacio para crecer, y mi mamá y Steve me habían apoyado, a su manera. Pero en los últimos meses, todo había empeorado. Podía sentir la tensión creciendo, sobre todo por parte de Steve. Las observaciones casuales que hacía sobre el dinero, su preocupación por las finanzas de la familia, y sus llamadas cada vez más frecuentes, exigiendo que regresara a casa con más frecuencia. Siempre lo enmarcaba como un asunto familiar, una forma de unirnos y apoyarnos los unos a los otros. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más. Una noche, cuando fui de visita el fin de semana, todo reventó. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina, el mismo lugar donde siempre teníamos reuniones familiares, con mi mamá, Steve y Mia. Se notaba una tensión incómoda en el ambiente mientras Steve se aclaraba la garganta, asegurándose de mirarme antes de hablar. He estado pensando, empezó, sobre la dirección en la que van las cosas. Tu mamá y yo hacemos todo lo posible por mantenernos a flote, pero se está volviendo más difícil. Hizo una pausa, mirando a mi mamá, quien asintió con preocupación reflejada en el rostro. Tenemos muchas facturas acumuladas y, siendo honesto, la situación no pinta bien. Me removí en mi asiento, con la mente ya acelerada. Podía adivinar lo que venía. He estado buscando la manera de que todos ayudemos, continuó. Y bueno, creo que podría ser hora de que hagas un sacrificio, Emma. Me congelé. Sé que te va muy bien en la universidad, pero ahora estamos pasando un mal momento. Si pudieras volver a casa y tomarte un tiempo fuera de la escuela, tal vez conseguir un trabajo de tiempo completo, podrías ayudar a cubrir algunas de estas facturas. Tu mamá y yo realmente necesitamos el apoyo, especialmente ahora con los gastos que se vienen para Mia. Mia, sentada enfrente, no dijo una sola palabra. Me miró un momento con los ojos muy abiertos, pero no había compasión en su mirada. Podía sentir el peso de sus ojos, un juicio silencioso que no hacía más que reforzar lo que ya sabía. A ella nunca le pedían sacrificios, siempre era yo. Miré a mi mamá esperando que dijera algo, lo que fuera, para contradecirlo, pero permaneció en silencio. Ella nunca quería causar problemas,
Nunca quería molestar a Steve, y ese era el problema. Siempre estaba dispuesta a dejarlo tomar la iniciativa. Sentí el pánico creciendo en mi pecho. ¿Quieres que abandone la universidad?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero ya notaba la duda colándose. Solo sería temporal, dijo Steve. Solo necesitamos ayuda en este momento. Eres inteligente, Emma. Volverás a la universidad cuando las cosas mejoren. Puedes terminar después. La familia es lo primero. Me mordí el labio, sintiendo cómo la frustración me invadía. La culpa era aplastante. Siempre había sido la responsable, la que agachaba la cabeza y hacía lo que se esperaba de mí. Pero esto era diferente. Mi futuro estaba en juego. Había trabajado demasiado para llegar hasta ahí. Pero luego miré a mi mamá, su cara de preocupación, y no quise decepcionarla. Sabía que era yo quien podía ayudar. Lo haré, dije, antes de poder detenerme. La cara de Steve se iluminó con aprobación, y mi mamá esbozó una sonrisa débil. Mía no reaccionó en absoluto, pero podía sentir su satisfacción oculta. Era como si la decisión ya se hubiera tomado por mí, como si siempre hubiera sido mi papel hacer lo necesario por la familia. Las siguientes semanas pasaron como en una niebla. Empecé a planear mi regreso a casa, abandonando mis sueños durante un tiempo en nombre de la familia. Pero había algo que me carcomía. No era solo el sacrificio, sino el hecho de que, en el fondo, sabía que esto nunca iba a ser suficiente. Siempre habría más. Y entonces pasó algo que no esperaba. El suceso que cambiaría todo. 2 semanas después de haber decidido dejar la universidad, ya había empacado mis cosas, desocupado mi dormitorio y avisado a mis profesores de que necesitaba tomarme un descanso por razones personales. Todo pesaba más de lo que había imaginado. Ya ni siquiera estaba segura de haber tomado la decisión correcta. La idea de renunciar a mi futuro por una familia que solo parecía preocuparse cuando le convenía me estaba consumiendo. Era otro domingo por la tarde cuando llegó el golpe definitivo. Acababa de terminar de desempacar mis cosas en mi antigua habitación, sintiéndome algo perdida, algo desconectada, y estaba a punto de empezar a preparar la cena cuando Steve entró a la cocina, prácticamente radiante. Mía lo seguía con los ojos abiertos de emoción. ¿Adivina qué, Emma?, dijo Steve, con un tono lleno de orgullo y otra cosa que no pude identificar. Tenemos algo especial para celebrar esta noche. ¿Está bien?, murmuré, secándome las manos con una toalla, sin saber por dónde iba la cosa. Era raro verlo tan entusiasmado. Normalmente, sus ánimos eran más demandantes, siempre llevándote a hablar de facturas o sacrificios. Pero esa noche se sentía diferente. Mía no era de compartir mucho, así que cuando sonrió y se sentó a la mesa, supe que lo que venía no iba a ser bueno para mí. Sentí un nudo formándose en mi estómago. Steve se volvió hacia ella. Pensé que deberíamos hacer algo lindo por Mía. Algo para reconocer todo el trabajo que ha estado haciendo. ¿Verdad, cariño? Mía sonrió, pareciendo más una niña que una joven de 19 años. Sí, he trabajado duro, papá, y ya era hora, ¿no? Intenté no poner los ojos en blanco. Mía había estado entrando y saliendo de distintos trabajos de medio tiempo, pero jamás había sacrificado nada como lo hice yo. Jamás había puesto su vida en pausa por la familia. Si alguien había trabajado duro en esta casa, era yo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, casi en un susurro. La sonrisa de Steve se ensanchó mientras señalaba la ventana. ¿Recuerdas que he estado hablando de comprar un auto nuevo? Bueno, sorprendí a Mía con algo. Un pequeño premio por todo su esfuerzo. Fruncí el ceño, confundida. ¿Un coche nuevo? ¿Mía va a tener un coche? Él asintió, con un brillo orgulloso en la mirada. Sí, pero no cualquier coche. Un auto deportivo nuevo. Del tipo que siempre has querido, cariño. Un premio por ser tan dedicada. Los ojos de Mía brillaban mientras casi daba saltitos, aplaudiendo con las manos. «Oh, Dios mío, papá, eres el mejor, justo lo que he estado esperando».
Me quedé ahí parada, congelada, sin terminar de procesar lo que estaba pasando. ¿Iba en serio? ¿Esto era real? Y entonces me cayó la realidad como un balde de agua fría. El coche era reluciente, elegante, caro. Un descapotable rojo de paquete, con asientos de cuero. Como si el dinero no fuera problema. Y Mía, que nunca había tenido que esforzarse, llevaba algo que ni siquiera podía imaginarme conseguir. Un regalo que, en todo caso, yo hubiera deseado. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Compraste un coche para ella? Mi voz se quebró. Parecía que las palabras salían de la boca de otra persona, como si no pudiera creer lo que oía. ¿De verdad estaba pasando? Claro que sí, respondió Steve con toda naturalidad, como si anunciara una compra normal del supermercado. Ha sido una gran hija y se lo merece. Ya sabes cómo es esto. Cuando uno se sacrifica, recibe su recompensa. Y Mía ha ayudado mucho por aquí, ¿verdad, cariño? Mía, sin perder el ritmo, se volvió hacia mí. Tal vez deberías estar agradecida, Emma. Quiero decir, no a todo el mundo le regalan un auto deportivo, ¿sabes? Alzó una ceja y esbozó esa sonrisa engreída que siempre ponía cuando quería restregarme algo en la cara. Sentí que el corazón me latía con fuerza en los oídos. No sabía qué decir. Me habían pedido que abandonara la universidad, que renunciara a todo por ayudar a la familia. ¿Y ahora él compraba un auto nuevo para su hija? La hipocresía era demoledora, pero era más que eso. Era una bofetada en la cara. Yo había renunciado a mi futuro por ellos, y esto era lo que recibía a cambio. Me alegra que estés contenta, Mía, dije, con un hilo de voz. Pero esto no me parece justo. Tú sabes que acabo de dejar mi vida de lado para ayudar a esta familia. El rostro de Steve se ensombreció con fastidio. Emma, no empieces. Pensé que eras más lista. Sabes que estamos pasando por un momento difícil. Fui yo quien te sugirió tomarte un tiempo fuera de la universidad para ayudarnos. Creí que era lo mejor para todos. Sí, pues no es lo mejor para mí, espeté, sin poder contenerme más. Esto no es lo que yo quería. Yo quería terminar mi carrera, pero no. Tuve que renunciar a eso porque ustedes necesitaban mi ayuda. ¿Y ahora simplemente le das un auto a ella? Mía puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Deja de hacerte la mártir, Emma. No tenías que renunciar a nada. Lo elegiste tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Claro que no entendería. ¿Por qué lo haría? Ella nunca había tenido que pelear por nada. Steve se puso en pie, subiendo el tono de voz. Ya basta de tu actitud. Fuiste tú quien decidió salir de la universidad. Yo te dije que hicieras un sacrificio por la familia. ¿Y ahora me culpas a mí? ¿Acaso entiendes por lo que ha pasado esta familia? Lo miré, temblando de rabia y dolor. Quizás si de verdad te importara, verías lo mucho que duele esto. Quizás si me vieras como algo más que ayuda, entenderías lo mal que está. Steve apretó la mandíbula. No voy a seguir con esto ahora. Me di la vuelta y salí de la habitación con el corazón a mil. Sentí que lo perdía todo. La familia que creía estar ayudando nunca había sido realmente mía. Eran su familia, su verdadera familia. Y yo era el sacrificio, la que se quedaba atrás. Y no podía soportarlo más. Pasé los siguientes días tratando de aclarar mi mente. No podía dormir ni concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese maldito coche, el convertible rojo, su brillo burlándose de mí. Era algo demasiado lejano a todo lo que yo había tenido o soñado. Y el hecho de que fuera mía que nunca había renunciado a nada a quien lo disfrutara, lo hacía peor. No era solo el coche, ni siquiera era el dinero. Era el modo en que me trataban, la forma en que me habían manipulado para creer que yo le debía algo a esta familia. Y lo hice. Dejé la escuela por ellos. Me alejé del futuro por el que tanto había luchado, con la esperanza de que ese sacrificio me hiciera sentir que estaba haciendo algo valioso. Pero en realidad era una trampa. Steve lo dejó claro, incluso después de lo del coche, al dejar ver que esperaba que me portara bien. La palabra sacrificio
era en realidad una excusa para exigirme más, mientras Mia seguía viviendo sus privilegios sin problema. La tensión entre nosotros creció en las siguientes semanas. Empecé a darme cuenta de que, para Steve, yo no era más que una extensión de sí mismo, una herramienta para lo que hiciera falta. Yo era la que tenía que lidiar con todos los problemas de la casa, resolver los pendientes y fingir que no pasaba nada. Me estaban manipulando para hacerme creer que todo era normal, que debía sentirme agradecida por la oportunidad de ayudar a la familia en crisis, mientras Mia hacía su vida sin preocupaciones. El comportamiento de Mia se volvió cada vez más pasivo-agresivo. Hablaba del coche cada vez que podía, agitaba las llaves o comentaba lo bien que se sentía conducir algo tan lujoso. Yo sonreía, tratando de no estallar, pero se volvía imposible. Su engreimiento, su arrogancia, era como una espina clavada, y Steve lo alimentaba, sin corregirla nunca, sin hacerle ver la injusticia. Al contrario, me decía cosas como: «Deberías aprender de la ética de trabajo de Mia. Ella no se queja, simplemente hace lo que tiene que hacer». No podía más. Acepté dejar la universidad pensando que hacía lo correcto, pensando que estaba ayudando a la familia, pero ¿qué pasó? Cuanto más daba, más me exigían. No había agradecimiento. No reconocían que yo había sido la que abandonó su vida mientras Mia seguía tan campante. Hasta que exploté, una noche, mientras estaba en la sala buscando ofertas de trabajo en línea. Steve entró sonriendo con suficiencia, sosteniendo un papel en la mano. «Necesito que te encargues de las facturas de este mes», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Levanté la mirada, con el corazón acelerado. «¿A qué te refieres con que me encargue de las facturas?» «Me refiero a que las pagues. Ya has estado aquí suficiente tiempo. Es hora de que ayudes». Se me cayó la mandíbula. «Espera, ¿qué? ¿Quieres que yo pague las facturas? Pero ni siquiera trabajo a tiempo completo. Ni siquiera estoy en la universidad». «No me importa», respondió Steve. «Eres adulta, Emma. Tienes la responsabilidad de contribuir. Todos estamos en esto juntos, ¿no?» Me levanté tan rápido que casi vuelco la silla. «¿Me estás tomando el pelo? ¿Me pides que pague las facturas cuando he renunciado a todo para esta familia?» La cara de Steve se endureció. «Si quieres seguir comportándote como una niña, adelante. Pero somos una familia, y las familias se apoyan. Si vas a quedarte aquí, tienes que hacer tu parte». Sentía la rabia subir como lava. Esto no era una familia, era una transacción comercial. Yo no era una hija, era una herramienta para tapar sus agujeros. «¿Sabes qué, Steve?», solté. «Tal vez Mia debería ser quien pague las facturas. Al fin y al cabo, ella es la que anda en un coche nuevo». Y ahí explotó todo. Sus ojos chispearon de ira y alzó la voz. «No te atrevas a hablarme así. Tú fuiste la que decidió dejar la universidad. Te dije que hicieras un sacrificio por la familia, y ahora actúas como si yo fuera el villano. ¿Tienes idea de por todo lo que ha pasado esta familia?». Lo miré, temblando entre furia y dolor. «Quizás si te importara de verdad, verías lo mucho que esto duele. Quizás si me vieras como algo más que la ayuda, entenderías lo injusto que es». Steve apretó la mandíbula con fuerza. «No voy a seguir discutiendo esto». No contesté. Una parte de mí quería pelear más, pero sabía que no había caso. No se podía razonar con alguien que cree tener siempre la razón. Pero yo estaba harta de tratar de complacerlo, de tratar de entender una manipulación que solo buscaba servirse de mí. No iba a ser más su felpudo. Y no iba a dejar que Mia, que jamás había tenido que luchar por nada, me pasara por encima. Salí de la sala sin volver la vista atrás. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. No tenía ni idea de qué haría, pero tenía claro que no me quedaría en ese ambiente tóxico. Ya había sacrificado demasiado y era hora de retomar el control. No podía seguir dando sin recibir nada a cambio. No más. Esa noche, abrí mi computadora y empecé a investigar. Sabía que tenía que haber otra salida.
Tenía que haber una manera de retomar mi vida, aunque significara romper lazos con la familia que nunca me vio como realmente era. Y entonces lo encontré mi forma de escapar. Los días previos a mi decisión final me asfixiaban. Cada mañana me levantaba con la misma rutina Steve, actuando como si nada. Mia presumiendo su coche nuevo y mi mamá siguiendo en su papel de observadora pasiva. No aguantaba más. No podía seguir viviendo en esa casa, recordando mi sacrificio mientras ellos premiaban a Mia por hacer lo mínimo. Era el momento de tomar las riendas. Sabía que tenía que irme, pero no bastaba con largarme. No iba a permitir que Steve o Mia creyeran que podían seguir intimidándome. Si querían tratarme como si no existiera, iban a tener que verme al final. Así que me pasé los días siguientes revisando con calma mi siguiente movimiento. Busqué unos documentos legales de cuando mi mamá y Steve compraron la casa. Era un detalle menor, algo que había notado cuando era más joven, pero que nunca pensé en investigar a fondo. Y que, en ese momento, se convirtió en mi tabla de salvación. La casa estaba a mi nombre. Lo había olvidado. Lo tenía enterrado en mi mente. Hasta que una noche Steve mencionó casualmente que la familia estaba lidiando con problemas financieros y que tal vez habría que vender la casa para salir de apuros. Fue la señal que necesitaba para accionar. Cuando confronté a mi mamá esa misma noche, se mostró evasiva, diciendo que no sabía nada sobre el tema de la propiedad de la casa. Pero ya no le creía. Puede que estuviera negando la verdad, pero yo había dejado de justificar a los demás. Sentí la ira creciendo de nuevo. Mi mamá tenía que saber que la casa, lo único a lo que yo de verdad estaba vinculada en esta familia, era legalmente mía. Era parte del acuerdo, algo de lo que ella y yo hablamos años atrás, pero que nunca me dijo claramente una vez que Steve apareció. La traición que sentí me impulsó todavía más. A la mañana siguiente hice una llamada. El abogado de la familia, alguien con quien nunca había tratado, estuvo dispuesto a ayudarme en cuanto le dije que necesitaba revisar unos documentos relacionados con la casa. Mientras esperaba que me enviara los papeles, pensé en la ironía de todo. Después de todo lo que había sacrificado, resultaba que yo tenía el poder. Una semana después, todo encajaba. Tenía los documentos en mis manos, firmados y sellados, con la escritura de la casa ante mis ojos. Y ahí estaba, la casa era mía. Toda. Los pagos, la hipoteca, la propiedad. Todo a mi nombre. Si quería, podía desalojarlos a todos. Podía quitarle todo a Steve y hacerle sentir lo mismo que me había hecho sentir durante años, que no valía nada. Era hora de enfrentarlo. Esperé hasta la noche, cuando la casa estaba en silencio y la tensión se palpaba en el aire. Steve y Mia estaban en la sala, hablando de algún nuevo proyecto de Steve. Mia apenas despegó la vista del teléfono cuando entré, pero Steve sí lo hizo. «Emma», dijo con su tono condescendiente de siempre. «¿Qué quieres ahora? ¿Sigues molesta por lo del coche?» Tomé aire, tratando de mantener la calma. «No, Steve, esto no tiene que ver con el coche, es otra cosa». Él alzó una ceja, visiblemente aburrido. «¿Y ahora qué?» Dejé los documentos en la mesa frente a él, y vi cómo la expresión de su rostro cambiaba al reconocer lo que eran. La escritura de la casa, a mi nombre. Su indiferencia pasó a ser desconcierto. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz más baja. «¿De dónde has sacado esto?» «Del abogado», respondí cortante. «Es la escritura de la casa. Y como ves, está a mi nombre, no al tuyo». Steve se quedó mirando los papeles un buen rato, su cara indescifrable. Luego soltó una risa nerviosa, intentando disimular. «¿Crees que esto es una broma, Emma?» «No, no es ninguna broma. Es mi forma de recuperar el control de mi vida, de que entiendas a quién has estado menospreciando todos estos años». Sus ojos destellaron con algo que no pude descifrar. ¿Miedo, tal vez? Pero lo ocultó rápido con una sonrisa forzada. «Estás loca. Esta casa es nuestro hogar. Tu madre y yo trabajamos mucho para esto.
No puedes venir ahora y... Ya no te voy a permitir que digas eso, lo interrumpí, alzando la voz con la rabia que llevaba guardando tanto tiempo. No vas a hacerme sentir culpable nunca más. No vas a tratarme como a tu sirvienta. Me pasé la vida tratando de complacerte, de hacer que todo funcionara. Y ya basta. Mía, que había estado callada, habló por fin. Ridícula, Emma. Esto es infantil. No sabes el esfuerzo que hemos hecho para mantener todo a flote. Me giré hacia ella con la mirada afilada. No me hables de esfuerzo, Mía. No cuando yo he estado aquí, partiéndome el lomo, mientras a ti te lo han dado todo en bandeja. Fui yo quien sacrificó su futuro por esta familia. A ti nunca te pidieron que renunciaras a nada, así que no actúes como si entendieras. Steve miró a Mía y luego a mí, tratando de recuperar su actitud segura, pero le costaba. Estás cometiendo un error enorme, dijo. No sabes lo que haces. Te vas a arrepentir. Lo que estás haciendo es muy duro para tu madre. Negué con la cabeza. No, Steve. El que lo complicó todo fuiste tú. Manipulaste a todos para que pensáramos que esto era lo correcto. Me hiciste dejar la universidad. Me hiciste sentir que mi futuro no importaba. Steve se puso en pie, cerrando los puños. No puedes simplemente alejarte de tu familia. No puedes tirarlo todo por la borda por unos papeles. No lo estoy tirando todo por la borda, respondí, erguida. Solo estoy tomando lo que es mío. ¿Quieres jugar a esto, Steve? Bien, juguemos. Se hizo un silencio pesado. Entonces solté la bomba. Considera esto mi aviso oficial. Los dos tienen que irse. Esta casa es mía. Tienen 30 días para empacar y largarse. La cara de Steve palideció. No puedes hacer esto, dijo entre dientes. Acabo de hacerlo, repliqué. Y créeme, Steve, esto es solo el principio. Me subestimaste durante demasiado tiempo. Me di la vuelta y salí, sintiéndome poderosa por primera vez en mi vida. Ya no era yo la que se dejaba pisotear. Ahora estaba al mando, y se sentía muy bien. Los días siguientes fueron surrealistas, como si mirara la vida de otra persona. La casa esa que pensaba que nunca fue realmente mía, se convirtió en el símbolo de mi victoria. Pero no me engañaba. Sabía que no sería fácil. Habría consecuencias. Siempre las hay cuando haces algo así. Steve intentó todo lo posible para intimidarme y hacerme cambiar de opinión. Me llamó de todo, desagradecida, egoísta, incluso cruel. Mía seguía callada, pero sus ojos ardían de resentimiento. No entendía por qué no me seguía sometiendo. Creían que me echaría atrás como siempre. Pero esta vez no lo hice. Mantuve mi posición. Me mudé al dormitorio principal, ese que siempre había evitado. Se sentía extraño, como entrar a la vida de otra persona, pero a la vez era liberador. Pasé los días siguientes ordenando mis cosas, empacando lo último que quedaba en mi antigua habitación. Era agridulce. Había una parte de mí que todavía quería formar parte de la familia, mantener la paz. Pero ya no podía seguir sacrificando mi futuro por gente que no me respetaba. No más. Steve no dejaba de amenazarme, diciendo que estaba arruinando mi relación con mi mamá y que lo lamentaría. Incluso tuvo el descaro de decir que él era quien me había apoyado todos estos años, como si su idea de apoyo fuese obligarme a dejar mi carrera por su bendita familia. Ya no me afectaba, era el mismo discurso de siempre. Esta vez, sus palabras carecían de fuerza. Lo que sí me rompió fue mi mamá. Una semana después de darles el aviso, me llamó al salón. Tenía una expresión triste y culpable, y por un momento me sentí una hija terrible. Me preguntó si de verdad podía vivir conmigo misma sabiendo que echaba a mi padrastro de la casa. Me miró como si fuera la villana. No lo sé, Emma, dijo en voz baja. Me lo pones tan difícil. Escoger entre Steve y tú. Hemos pasado tanto juntos como familia. Solo... Mamá, no, la interrumpí. No hagas que esto sea elegir entre él y yo. No me defendiste cuando importaba. Ni siquiera sabías por lo que pasé todos estos años. Se estremeció y le temblaron los ojos con lágrimas.
No lo sabía, Emma. No lo vi. Lo siento. Y esa era la verdad, ¿no? Mi madre no lo había visto. No vio cómo me partía el alma por ellos. Cómo fui yo quien sacrificó su futuro para que todos estuvieran cómodos. No vio cómo me trataron como a una ciudadana de segunda. Nunca vio cómo Steve usó la culpa para controlarla. Y nunca vio cómo esa manipulación me iba consumiendo, poco a poco, hasta no dejar casi nada de mí. No sabía qué esperar de mi mamá, si se pondría de mi lado o si se iría con Steve. Solo sabía que ya no podía cargar con su culpa. Tenía que pensar en mí. Lo siento, mamá, de verdad, pero esta es mi vida. Tengo que hacer lo correcto para mí. Ella no dijo nada por un largo rato. Luego, suspiró con tristeza y asintió. Lo sé. Siempre has sido fuerte, Emma. Solo... Ojalá lo hubiera visto antes. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de tensión, pero no me rendí. Steve empacó sus cosas y se fue sin decir una palabra, demasiado herido en su orgullo para enfrentarse más a mí. Mia se quedó un poco más, negándose a aceptar la realidad, hasta que también se fue. Antes de marcharse, me llamó egoísta y salió dando un portazo. La casa quedó en silencio, demasiado silencio. Mi mamá se fue a vivir con su hermana por un tiempo. Necesitaba aclarar sus ideas. No sabía si volvería y una parte de mí ya no se preocupaba. Hice lo que tenía que hacer por mí, y no iba a dejar que nadie me hiciera sentir culpable. Mientras tanto, me dediqué a reconstruir mi vida. Me reinscribí en la universidad. Conseguí algunos trabajos independientes para ayudarme con las cuentas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Ya nadie me tenía bajo su control. Nadie me usaba o me daba por sentada. Con el tiempo, mi mamá llamó para ver cómo estaba. Se disculpó de nuevo por no haber estado ahí cuando la necesité, y tuvimos una larga charla. Le dije que no buscaba que tomara partido, solo que entendiera que no podía seguir poniendo mi vida en pausa por gente que no me respetaba. Ella me prometió apoyarme a partir de ahora. Las cosas no eran perfectas. Todavía me estaba acostumbrando a vivir en la casa sola, a navegar la vida sin la carga constante de las expectativas familiares. Pero por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi futuro. Ya no era una pieza más en el juego de nadie. Sabía que la batalla no terminaba ahí. Steve siempre estaría en la vida de mi mamá, y Mia seguramente encontraría la forma de seguir apareciendo. Pero eso ya no importaba. Al fin había hecho algo por mí, algo que no estaba dictado por las necesidades de los demás. Había luchado por mi libertad, y por primera vez sentía que estaba ganando.